Hoy queremos hablar de lo que se vino presentando en toda esta semana. Escuchamos y vimos cosas, y sobre todo a través de las redes sociales, a través de Twitter, Instagram, Facebook, todo tipo de información, algunas buenas, otras malas, pero lo que más me llamó la atención es que hace bastante tiempo que la humanidad y nosotros mismos como sociedad no hemos pasado por este tiempo de vivir encerrados, de vivir en cuarentena. Algunos le llamaban un confinamiento, acerca de por lo que sucede en el mundo entero, y no solamente en esta parte de la tierra. Ante lo inalcanzable, ante lo incomprensible, ante las cosas que no podemos entender, históricamente el ser humano tiene una tendencia de manera natural a mirar al cielo, a mirar hacia arriba. El mundo hoy en día está ocupado más en otras cosas que en otro tiempo no se ocupaban. El mundo está ocupado en mirar hacia arriba, pero así también como miran hacia arriba, el mundo está mirando hacia los cristianos, más de lo que vemos, más de lo que creemos. Y a través de las redes sociales hay preguntas, y me sorprende a mí ver ciertas preguntas existenciales que le hace el mundo a los cristianos, a los que se llaman hijos de Dios. Y resulta ser que estos hijos de Dios no saben responder. He visto a pastores decir que Dios no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el mundo. He visto a pastores, predicadores, famosos inclusive, decir que Dios no tiene nada que ver con la maldad del mundo. Otros diciendo que el mundo iba a llegar a eso porque hicieron enojar a Dios, y Dios, estando enojado, entonces envió este castigo, y se habla de castigo divino, y se habla de un Dios airado, de un Dios enojado con todo el mundo. Y normalmente se describe a Dios como un Dios castigador, como si de un Dios griego se tratara, como si se tratara de un Dios que todo el tiempo está enojado, que porque el mundo le fue desobediente envía un castigo para que aprendan la lección. Y me hace preguntar, me hace ver y decir, ¿serio? ¿En serio eso es lo que creemos los cristianos de Dios? Y señores, los cristianos olvidamos quién es nuestro Dios. Sí, escuchaste bien. Los cristianos olvidamos quién es nuestro Dios. Los cristianos olvidamos la influencia sobrenatural de nuestro Dios sobre todo. Sí, todo. Y todo lo que existe y todo lo que en este mundo sucede por la influencia de Dios, porque Él es su creador. El Salmo 24, 1 al 2 dice: de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. El mundo, señores, le pertenece. Entonces, olvidamos los cristianos este principio fundamental, olvidamos el papel de Dios en este mundo y construimos a un Dios desinteresado, a un Dios a quien no le interesa lo que sucede en este mundo, a un Dios que nada tiene que ver con las cosas que están pasando a este mundo. Tratamos de excusar a Dios, tratamos de disculpar a Dios delante de este mundo por las cosas que suceden. Y señores, no lo podemos hacer. No podemos disculpar a Dios por las cosas sobre las que Él tiene influencia. Olvidamos que servimos a un Dios soberano. Olvidamos que servimos a un Dios
que toman las decisiones sin necesidad de preguntarnos a nosotros. Él hace y deshace todo lo que sucede en este mundo. Colosenses 1:16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quisimos disculpar a Dios por esta pandemia. Justo en un tiempo en el que los ateos buscan respuestas en el Dios cristiano, pero los cristianos no sabemos darlas. Los cristianos no sabemos qué decir porque no conocemos a nuestro Dios. Y se enfrentan debates acalorados a través de las redes sociales. Se enfrentan cristianos y ateos hablando inclusive el mismo idioma. Y señores, eso no puede ser posible. Este mundo está actuando como en una obra de teatro. En una obra de teatro, cuando el reflector apunta hacia el actor principal, él destaca y entrega todo su talento, todo su conocimiento al final para recibir los aplausos de su público. Y los cristianos no estamos destacando. Los cristianos estamos adormecidos por el conocimiento, por un conocimiento preelaborado de Dios, por un conocimiento de un Dios del cual hemos escuchado, pero no nos hemos preocupado de conocer de forma personal. A pesar de todos los esfuerzos de Dios, a pesar de todo lo que Dios hizo para que nosotros le busquemos directamente a Él, no lo hemos visto y hasta ahora no le vemos. Y más de uno se hace la pregunta: ¿Dios es bueno? Déjame decirte que sí, que Dios es bueno. Él es el director de esta obra. Él es el director de lo que sucede en el mundo. Pero tenemos miedo de presentar un evangelio que confronta al pecado. Tenemos miedo de presentar ante el mundo el evangelio tal cual es. Al Espíritu Santo a quien adoramos cada sábado en la iglesia. El Espíritu Santo a quien le servimos durante nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos miedo de presentarlo como el que produce la convicción del pecado, como el que produce el conocimiento del pecado, porque el mundo vive en pecado. Y los cristianos no somos mejores. Los cristianos olvidamos quién es nuestro Dios y le adjudicamos la responsabilidad de las cosas, de las catástrofes, de las pandemias al diablo. Y el diablo no puede hacer absolutamente nada en este mundo sin tener el permiso de nuestro Dios. Dios es el responsable de todo lo que sucede. Y el responsable no es el culpable, es el responsable. Quiere decir que tiene una responsabilidad sobre lo que esto va a acarrear, sobre todos los hechos. Y a lo largo de la historia, las catástrofes fueron un instrumento, los malos momentos, las epidemias fueron un instrumento para el que el mundo tome un descanso, se aflija, mire arriba y clame por la gracia. Es decir, ¿qué padre no le castigó a su hijo? ¿Qué padre no le hizo pasar alguna situación a su hijo a pesar de él? Porque hay un motivo mucho mayor en el futuro, porque hay un motivo mucho más especial de aprendizaje para el hijo. Y señores, los cristianos cada día le decimos Padre a nuestro Dios. Debemos aprender
sobrellevar las frustraciones de esta vida, porque esta situación es frustrante, esta situación es difícil, sabemos, es muy difícil, la incertidumbre del mañana. Sin embargo, Dios quiere que vuelvas a Él, quieres que mires hacia arriba y vuelvas a Él y nada más que a Él. Amós capítulo 4 versos 6 al 13 dice: yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plaga y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí, el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor Dios Todopoderoso. Y chicos, el Señor es todopoderoso y Él también manda las catástrofes. Él también manda los momentos difíciles para que su pueblo se vuelva a Él. Y todo esto vino sucediendo a través de los años, a través del tiempo, y aún así su pueblo no se ha vuelto a Él. Pero hermano, yo oro en la iglesia, yo participo, yo ofrendo, yo diezmo. Pero tu corazón, ¿qué tan cerca está de tu Dios? ¿Qué tan cerca está tu relación con tu Dios? ¿Te has vuelto a Él? ¿O tu fe, o tenés fe en la fe? ¿Tenés fe en tus obras? ¿Tenés fe en las cosas que vos haces para Dios? Porque los cristianos tenemos la tendencia a creernos más buenos que Dios. Así que la pregunta es: ¿tu corazón qué tan cerca está de Dios? ¿Qué tan cerca estás de Dios? Señores, Dios es bueno. Dios es un Dios amoroso. Pero dígame una cosa: ¿acaso esta pandemia, acaso esta cuarentena que estamos viviendo no tuvo ese efecto? Vamos a hacer un recuento. ¿Cuándo fue la última noche que estuvieron reunidos en familia? ¿Cuántas veces el abrazo de un ser querido fue tan extrañado? En este momento en el cual los enemigos son los abrazos y los besos y esa cercanía que necesita el ser humano, ¿cuántas veces fue tan valorado? Abrazarle a mamá, abrazarle a papá, abrazarle a tus amigos, abrazarle a tus hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de esto con la familia? ¿Cuándo fue la última vez que todos estuvieron en casa para las 8 de la noche? ¿Cuándo fue? ¿Cuántas veces en el pasado te conectaste a ver un culto de noche, un sábado de noche como el de hoy, para escuchar lo que Dios tiene para decirte?
¿Cuántas veces estuviste en silencio, estuviste quieto, con tiempo para escucharle a Dios? ¿Se dan cuenta? Dios mismo hizo posible que todos nos planteáramos nuestras prioridades y nos damos cuenta que ni el trabajo, que ni la alimentación, que ni las cosas que hacemos de forma cotidiana son imprescindibles para nuestra vida. Que ni cuántas veces nosotros nos dimos cuenta de que es más importante gozar de buena salud. Cuántas veces nos dimos cuenta que es más importante estar rodeados de nuestras familias, como en este tiempo. Dimos por sentado todas las cosas que teníamos. La iglesia, dimos por sentado incluso las cosas sagradas. Y cuando las cosas sagradas se dan por sentado, no tienen mucha relevancia, ya no es más tan importante y lo sagrado se volvió común. Y esta frase fue dicha por Dante Gebel: lo sagrado se volvió común. Y ese es el punto. Los cristianos le culparon a Satanás por las calamidades y resulta ser que no siempre es así. No siempre Satanás tiene la culpa. Esta vez Dios es responsable y nosotros somos responsables por habernos perdido. Romanos 3:10-12, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano está desviado, el ser humano no es justo, ninguno, nadie. Y está escrito. Ver al mundo como el culpable de las cosas malas y encerrarnos a nuestras iglesias para rogarle a Dios que no nos ayude a ser como el mundo, nos convierte en ellos. Hay una verdad que es inquebrantable: Dios nos amó y nos sigue amando de la misma manera. No debemos dudarlo. Es decir, no tenemos que dudar de que Dios nos ama de la misma manera que nos amó hace un año o que nos amó ayer. Pero sí, todo lo que sucede es parte de su voluntad divina y su decisión soberana. Él es independiente en sus decisiones. Al final, chicos, al final esto va a pasar. Al final esto va a pasar y su propósito se va a cumplir. Daniel 4:34-35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y esto fue lo que le dio el título al mensaje de esta noche: Dios soberano. Olvidamos que nuestro Dios es soberano y declaramos y decretamos cada sábado, cada domingo. Decimos: yo decreto, yo declaro, reprendo al virus. Sin embargo, Dios no necesita pedirle permiso al mundo para cumplir con su propósito. Es decir, Dios, no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nuestro Dios es digno de bendición, de alabanza y de glorificación. Él es quien hace. No podemos nosotros preguntarles qué está haciendo, pero tenemos pruebas suficientes para saber de su fidelidad y de la perfección de su voluntad. Tenemos pruebas suficientes. Efesios 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y señores,
No crean que solamente el mundo es el que necesita de Dios. También nosotros los cristianos necesitamos mirar al cielo y clamar a Él, porque hemos fallado hasta ahora en representar las cosas en las que Él nos instruyó, en las cosas en las que Él nos mandó. Hemos fallado, nos hemos preocupado de buscar las bendiciones de Dios, nos hemos preocupado en buscar las cosas, las añadiduras, y no su rostro, no su presencia. Nos preocupamos más en las congregaciones nos preocupamos más en quién tiene la pollera más larga o en quién salta más alto para ver que esa persona está más cerca de Dios. Nos preocupamos más en el tipo de recorte del predicador de turno que en construir nuestra relación con Él. Él permite que atravesemos el desierto para llevarnos a la tierra prometida. Dios permite que vayamos por el valle de la sombra de muerte, porque Él tiene una tierra que nos prometió y tiene un propósito que es bueno, es agradable y es perfecta. Por su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y su propósito se va a cumplir. Sin embargo, nos hemos preocupado por hacer cosas que según nosotros nos hacen más cercanos a Dios, y sin embargo, con nuestra actitud soberbia de los cristianos, nos hemos alejado de Él y le hemos rechazado. Juan 1:11 al 13. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Dios no hace distinción de personas. Dios no te discrimina por gordo, flaco, rubio o moreno. Como un padre no hace diferencia entre sus hijos, así es Dios. Hechos 10:34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De quién se agrada Dios? Se agrada de los que le temen y de los que hacen justicia. Y los cristianos debemos temerle a Dios y hacer justicia. Es momento de volver a nuestro Dios, al Dios todopoderoso que predicaron nuestros padres, al Dios que mandó a su Hijo, a su único Hijo, a morir en nuestro lugar. Y Dios no quiere obligarte a volver a Él. Dios quiere que vuelvas a Él, pero por una necesidad que vos reconozcas. Dios quiere que todos voluntariamente vengan a Él, que todos voluntariamente vuelvan sus corazones a su Padre, y como al Hijo pródigo, Dios los recibirá con un gran abrazo y un banquete de celebración por su llegada. Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esto, señores, va a pasar. Esto, chicos, va a pasar. Pero la lección que hemos aprendido debe permanecer. Debemos seguir buscando de Dios. Debemos acercarnos a Él voluntariamente. Construir y reconstruir nuestra relación con Él. Dios quiere que te vuelvas a Él. Si le decías que no tenías tiempo por el trabajo, por los compromisos, que tenías proyectos, metas que cumplir, bueno, ahora tenés tiempo. Ahora ya no hay todo eso que te alejaba de Dios.
En este tiempo, Dios ya tiene tu atención. Si antes la excusa era que no me llevo bien con mis padres porque ellos se van a la iglesia y ellos no cambiaron nada, bueno, hoy es el día que te puedes reconciliar con ellos. Hoy es el día en que puedes hablar y pasar más tiempo con ellos, conocerse, y es hora de otorgar y de pedir perdón. Cuando lo sagrado se vuelve común, es necesario que Dios está por sobre todo y que Él es bueno todo el tiempo. Señores, Dios es bueno todo el tiempo. Y si querés acercarte a Él, conocerle a Él y nunca entablaste una relación con Dios, déjame decirte, Él va a estar complacido a entrar a tu vida. Juan 6:37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Él jamás te va a rechazar. Si Dios hoy tiene tu atención, es momento de que te acerques a Él. Dios te va a recibir, Él no te va a rechazar. Y es momento de invitarle a Jesús, a Jesucristo, al Dios de los cristianos, a aquel que hizo ese sacrificio en aquella cruz, para que hoy seamos salvos por su gracia y para que podamos vivir en gracia. Te invito a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Señor, el Salvador, tú eres el Dios soberano. Reconozco mi necesidad de volverme a ti y creo en ti, Padre. Por favor, perdona mis pecados y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Entra en mi vida, entra a vivir a mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y chicos, Dios les bendiga mucho, Dios les ama. Acérquense a Dios, acérquense cada día, dense un fuerte abrazo en familia, anda a darle un fuerte abrazo a mamá, a papá, a tus hermanos, con quien sea que estés, porque hoy es momento de reflexionar y de buscar en oración a nuestro Dios. Este es el momento en el cual los cristianos necesitamos sabiduría, dejar de predicar sobre las cosas que se deben de hacer o no, y darle tiempo, darle de nuestro tiempo, predicar del amor de Cristo, predicar sobre la gracia que nosotros un día recibimos, y predicar con el ejemplo el amor del cual hablamos todos los días. Así que chicos, un placer, un gusto poder hablar con ustedes, poder entregarles este mensaje de parte de Dios, y que les vaya bien. Cuídense mucho, quédense en sus casas, seamos responsables y partícipes de este tiempo de cuidado y de este tiempo de reflexión. Así que Dios les bendiga, les amo mucho, hasta la próxima.